Colombia, tierra de belleza indescriptible y culturas diversas, famosa por su café, tabaco y el ritmo de cumbia, se ha convertido en el principal productor de cocaína en el mundo. A pesar de 30 años de guerra contra las drogas y de la caída del gran capo Pablo Escobar, el tráfico es ahora más rentable que nunca, con millones de usuarios y miles de millones de dólares en ganancias. Las hojas de coca, la materia prima de la cocaína, que antes eran importadas de Perú y Bolivia, ahora se cultivan en casi todas partes del país. Miles de campesinos, llevados a la pobreza por la competencia agrícola internacional, han sido contratados por los narcotraficantes. Como respuesta a eso, el gobierno de los Estados Unidos, trabajando con el gobierno de Colombia, ha desarrollado lo que vemos como una estrategia integral para tratar de reducir la producción y el tráfico de cocaína desde Colombia. Creemos que es esencial el desarrollo alternativo para darles a los cultivadores de cocaína, de coca, a los pequeños cultivadores, una alternativa económica genuina, una alternativa que es viable a nivel económico y ambiental. Si usted continúa sembrando coca o amapola, sus cultivos serán destruidos y estará arriesgando ir a la cárcel. Por otro lado, si usted está de acuerdo en firmar un pacto con el gobierno colombiano y su agencia de implementación Plante, nosotros le daremos el apoyo y la asistencia que le permitirá vivir una vida decente y sostener a su familia. La seguridad alimentaria de 2 millones de pesos es insuficiente para subsistir. Entiéndame, una familia con 5 personas no puede subsistir con 2 millones durante un año. Y esa seguridad alimentaria se va a dar no solamente por un año, sino de por vida, ¿verdad? Que es muy poco lo que se está dando. Por eso nosotros creemos que difícilmente el campesino va a salir de la coca si realmente el gobierno no le apoya como debe ser. No se generaron todas las propuestas de desarrollo que se debiesen haber generado en torno a este programa. Queremos nosotros y estamos en la posesión, pero que el gobierno nos cumpla lo que nosotros hemos firmado. Que nosotros los campesinos queremos que el pacto social sea un éxito, queremos que haya inversiones nosotros, queremos que nos den un modo de vida, porque de lo contrario, así como vamos, nos vamos a morir de hambre todos. Si no hay cumplimiento hasta diciembre que tienen estos convenios, al campesino le sobra fuerzas para seguir cultivando y sembrando más coca. Evidentemente, los campesinos son, digamos, la rueda suelta de todo este
proceso. Rueda suelta en el sentido de que de qué viven gente que vive en varias zonas abandonadas donde hay una ausencia del Estado, donde no hay posibilidades otras económicas que la producción de coca, porque con eso sobreviven. Para los campesinos, cultivar coca tiene mucho sentido económico, ya que ellos pueden convertir la coca en pasta de coca en su propia finca, en un laboratorio rudo, y el intermediario o traficante va directamente a la finca o al pueblo más cercano y les compra la pasta de coca, les pagan en efectivo y se la llevan. Ahora, la política de los Estados Unidos requiere que estos campesinos, por lo contrario, cultiven cientos de kilos de los llamados cultivos lícitos. Tenemos que pensar en el mercadeo, de que quién nos va a comprar los productos que salgan de nuestras fincas. Porque si nosotros producimos y no tenemos a quién comprar, a quién venderle, entonces nos daría la misma que no tener nada. Pero el problema es que les estamos pidiendo a esta gente que siembre cientos de kilos de yuca, plátano, piña y otras cosas que tienen que cargar y transportar en vehículos que no tienen, a través de carreteras que no existen, para venderlos en mercados internos y externos, a los cuales no tienen acceso, y competir en una economía globalizada, en la cual no tienen la menor oportunidad. Como se puede ver, esta no es una fórmula para el éxito, en términos económicos. Bajo el Plan Colombia del presidente Clinton, de un total de 1.3 mil millones de dólares, casi un 20% era para desarrollo alternativo. Este porcentaje es aún menos en el nuevo plan del presidente Bush. Con un total de 2 mil millones de dólares, el enfoque está puesto en la fumigación de las plantaciones de coca, especialmente en el sur de Colombia. El gobierno de Colombia, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, usa erradicación y fumigación aérea como método para el proceso de destrucción de la droga. En 22 de diciembre del año 2000 comenzaron las fumigaciones en 5 municipios del Putumayo. Según los datos que nos dio el gobierno nacional y de manera especial también para los Estados Unidos, en ese mes y medio de fumigaciones se fumigaron 30.000 hectáreas. Resulta que las fotos del satélite tomadas hace más o menos un mes muestran con claridad que la producción de coca se aumentó. El hecho es que en este último año la producción de coca ha crecido un 11%, no ha bajado, ha subido 11%, así que no ha dado resultado. Poner toda la atención en el productor de la droga es una receta para el fracaso por razones que se deben aprender en Economía 1. Un campesino que mezcla la pasta de coca puede vender 1 kilo por alrededor de $1,000. Ahora, ese kilo de pasta de coca es transformado en cocaína que puede venderse en las calles de los Estados Unidos gramo por $100,000. Ahora, imaginemos que el programa de fumigación es tan exitoso que el precio del kilo de la pasta se triplica a $3,000. Todo lo que se ha hecho es reducir la ganancia del intermediario del $99,000 a $97,000. Eso no se puede considerar éxito bajo ninguna medida. Nosotros somos gente simple en los Estados Unidos. Nos gustan fórmulas simples. El gran problema detrás de este método es que es una manera de limpiar la conciencia, de dormir tranquilos y decir en los Estados Unidos que algo se está haciendo. Ah, sí, las hojas de coca están siendo fumigadas en Latinoamérica. ¿Qué derecho tienen los Estados Unidos de estar en Colombia? ¿Tiene Colombia el derecho de bombardear a Kentucky y Carolina del Norte, que son los lugares donde se producen las drogas más mortales del mundo? El número de personas que mueren a causa del tabaco es, según las últimas cifras que miré, 25 veces tan alto como el de todas las drogas combinadas. Pero a nadie se le ocurra que otros países tienen el derecho de llevar a cabo fumigaciones en Carolina del Norte y Kentucky. De hecho, esto sería considerado
inaceptable. Por 20 años, las fumigaciones en Perú y Bolivia solo han trasladado los cultivos de coca hacia varias partes de los Andes. A pesar de este fracaso, Washington ahora sigue con la misma política antidrogas en Colombia. La fumigación usa el herbicida glifosato como elemento químico específico. Había un número de personas en el gobierno colombiano que estaban preocupadas por el uso de este químico y querían saber lo que nosotros sabíamos acerca de este. Glifosato es tal vez el herbicida de uso comercial más común en todo el mundo. Es usado en cerca de 100 países, incluyendo los Estados Unidos de América. El glifosato que está siendo usado en Colombia no es 100% glifosato. Hay una gran cantidad de otros componentes en él. La toxicidad puede acrecentarse de acuerdo a la cantidad de agentes que contenga. Y también se debe pensar en la altura a la cual este material está siendo fumigado, porque mientras más alto se huele, mayor el área en el cual se dispersa, mayor la cobertura. No se puede mantener ese material que literalmente se está tirando limitado a un área específica a la manera de una cinta derecha y limpia. Es imposible. Este material va a esparcirse por todos lados. Mi nombre es Tulio Santander. Yo vivía en La Dorada, Putumayo. Tengo una finca allá y a mí me fumigaron todo. Me fumigaron cultivos de plátano. Pues plátano no para la venta, sino para la sostención familiar de mi familia. Tengo mujer, tengo hijos y me fumigaron también yuca, que siembra uno así como este pedazo aquí. Sé que ahora hay preocupación porque parece que hay más problemas de piel en personas que han sido expuestas a la fumigación, que estaban realmente ahí cuando se hicieron las fumigaciones. Ahora estamos metidos en una política de fumigación aérea, la cual pienso que es una violación de los derechos humanos. Para ponerlo en términos claros, es decir, hay aviones volando a gran altitud y esparciendo estos químicos peligrosos. Y no solamente sobre las plantas de coca, sino también los cultivos lícitos. Estos aviones están rociando pozos de agua de donde la gente obtiene agua para tomar. Las fumigaciones están alcanzando niños pequeños, recién nacidos, mujeres embarazadas, ancianos. Esas son críticas que escuchamos todo el tiempo, pero yo no sé si esto es completamente cierto. Tendría que mirar esto más de cerca para poder responder completamente ahora. Los aviones normalmente fumigan desde 30 a 40 metros de altura en los campos de tamaño grande. Es verdad que, algunas veces tienen que volar a alturas más elevadas, especialmente en regiones montañosas, cuando se está fumigando heroína o amapola. La multinacional de químicos Monsanto fue encargada por el Departamento de Estado para facilitar un defoliante que pudiera rociarse desde una altitud segura sobre territorios en conflicto. El resultado fue Roundup Ultra, una modificación del matamalezas comercial Roundup, con una fórmula que no ha sido revelada. Mediante la lluvia y la humedad, así se contaminan las fuentes de agua de toda la cuenca del Amazonas, un asunto que no solo afecta a Colombia, sino a Ecuador, Perú y Brasil también. Sin embargo, hasta ahora no he visto ninguna evidencia científica que sea creíble, ninguna que sugiera que esto tiene un impacto dañino sobre el medio ambiente. One of the earlier studies discovered that Roundup Uno de los primeros estudios descubrieron que Roundup o glifosato realmente interfiere con el sistema de enzimas en las glándulas tiroides, en el cerebro, el hígado y el páncreas. Uno de los estudios incluso mostró que el glifosato causó tumores en la tiroides y el páncreas y en las células de Leydig, en los testículos. Estas son células que son indispensables para la producción de esperma en los hombres. Ya hemos pasado por esto antes. Pienso en los veteranos del Vietnam y el agente naranja, donde dijeron que no había problema y después nos damos cuenta que está relacionado al cáncer y a enfermedades terribles. Miremos a los niños y a los nietos de las personas que estaban allí.
que fueron expuestas. Es una historia de horror y hemos encontrado que dioxin tuvo muchos efectos en muchos sistemas diferentes. Pero bueno, lo sabemos 40 años después. ¿Vamos a esperar 40 años para averiguar la verdad de esto en Colombia? La gente de Colombia tiene todo el derecho de estar preocupada. Hace unos pocos años, la Rand Corporation, una compañía de pensamiento muy conservador que hace mucho asesoramiento militar, fue comisionado por el ejército y por la Oficina Norteamericana del SAR contra droga. Ellos compararon diferentes métodos para manejar el problema de la droga. Uno de los métodos es prevención y tratamiento. Ese era en gran proporción el más viable en términos económicos. El siguiente era el de medidas policiales a nivel interno. Tercero era el veto fronterizo, que era una onceava parte económicamente viable. Y el último método era operaciones fuera del país, como por ejemplo las fumigaciones, con un grado de posibilidades de 23-1 en favor de prevención y tratamiento. Estamos implementando el método menos efectivo para reducir el consumo de las drogas, si esto realmente es la meta. Es realmente extraño que tanto el gobierno colombiano como el norteamericano enfoquen todos sus esfuerzos en la guerra antidroga en lo que para mí constituye la periferia del problema y no el centro de gravedad. El centro de gravedad del problema son los traficantes de droga y ellos no son atacados. Mientras las fumigaciones no dan resultado, la producción de cocaína se ha duplicado en los últimos 10 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué gastar tanto dinero en un fracaso probado, en vez de invertir en programas de prevención y rehabilitación? Cuando el presidente de Colombia vino a los Estados Unidos con la idea del Plan Colombia, no era originalmente un plan militar, era para encontrar cultivos alternativos y para el desarrollo económico. Pero cuando llegó a los Estados Unidos, se le puso un fuerte sello militar en el Pentágono. Ahora tenemos una situación en la cual de 1.7 mil millones en los próximos años, 80% estarán destinados a propósitos militares. El plan en ningún momento fue discutido directamente en el Parlamento colombiano. Se tomaron unas acciones determinantes por parte del Ejecutivo y por parte del Departamento de Estado. Ese fue el estilo de negociación. Para dar una idea del sentido de prioridades en el Congreso, cuando el Plan Colombia fue debatido, el problema mayor era cuántos helicópteros deberían ser construidos en Texas por Bell Helicopter Textron, o sea, en Connecticut por Sikorsky Helicopters. En vez de discutir, ¿es posible la solución militar? ¿Cuál será el impacto en la población colombiana? Por el contrario, estaban discutiendo sobre el dinero. ¿La compañía de mi estado va a obtener el contrato? Fue uno de los momentos más indignos en el debate de una política exterior en la historia de los Estados Unidos. Ningún país europeo o latinoamericano apoya completamente nuestro manejo de la situación en Colombia. Ellos lo ven como militarización y como un fracaso de la política antidrogas. Eso es un indicativo de que hay un error en el manejo general. No es un plan de ayuda, sino de dar subsidio al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Gran parte del dinero va a terminar en las compañías fabricantes de helicópteros. Sikorsky, que hace los Black Hawk, obtendrá casi $250 millones. Y Bell Helicopter, que hace mejoras para Huey, obtendrá casi $100 millones. Además de destinar el dinero de los contribuyentes norteamericanos hacia multinacionales fabricantes de armas, Washington ha recurrido a enviar mercenarios en vez de personal militar regular para ejecutar misiones en Colombia. No hay personal militar norteamericano involucrado en ninguna clase de operaciones militares en el país. La situación con los contratistas es una situación interesante y, en muchos casos, no es particularmente un asunto militar.
Cuando se usan militares privados por contrato, no se tiene la misma clase de vigilancia o la misma clase de responsabilidad que se tiene cuando se usan elementos regulares. La razón por la cual estamos poniendo esta guerra en manos de abastecedores externos, privatizando la guerra, es porque no tenemos el apoyo de la opinión pública en este país para poner tropas estadounidenses en la línea del fuego. De esta manera, estamos recurriendo al sector privado. Esta es como una clase de guerra fuera de radar, un pequeño secreto en el cual los Estados Unidos se involucra usando el dinero de los contribuyentes. Muchos norteamericanos no se dan cuenta del esfuerzo militar que los Estados Unidos está invirtiendo en Colombia. Colombia es el tercer recipiente de ayuda militar, después de Egipto e Israel. Siempre ha habido una preocupación en brindarle asistencia a Colombia, porque ha habido una guerra civil por 30 años. Mucho más antiguo que la lucha antidrogas, el conflicto civil es tan viejo como Colombia. Originado en el racismo y la oligarquía colonial, el conflicto social se desarrolla a medida que Colombia evoluciona hacia una sociedad industrial, dividida entre una élite rica pequeña y una mayoría trabajadora pobre. Mientras unos culpan a otros por haber iniciado la violencia, es el asesinato en 1948 del líder popular Jorge Eliezer Gaitán lo que produce una explosión social a la cual los colombianos se refieren como la violencia. Con el apoyo de un gobierno conservador, los terratenientes industriales antiizquierdistas mandan sus matones contra los estudiantes, trabajadores y campesinos revoltosos, forzándolos a irse al campo para formar los primeros grupos guerrilleros. Mientras el mundo se polariza entre capitalismo y socialismo, Washington apoya un sistema colombiano procapitalista y entrena su fuerza militar y los llamados grupos paramilitares para tratar de eliminar las ahora atrincheradas guerrillas izquierdistas. A pesar de gastar millones de dólares entrenando más de 10,000 oficiales colombianos, los Estados Unidos y sus aliados colombianos nunca han podido prevalecer. En los años 80, la guerra se recrudece cuando los narcotraficantes entran al conflicto con más dinero y armas más sofisticadas. Desde ese momento, y a pesar de una retórica antidrogas, la cantidad enorme de armas facilitadas por Washington han promovido un nuevo asalto contra los rebeldes izquierdistas. Sobre la guerrilla del Plan Colombia, el único impacto que tiene es que hay mayor presencia de asesores norteamericanos acá, más aviones, más helicópteros, más guerra. Y cada que atacan a la guerrilla con más guerra, pues esta también responde igualmente con más guerra para poderse defender. Si se les llama narcoguerrilleros, así es puede considerar a quienes llevan adelante una guerra civil como traficantes de droga, y de esta manera se puede usar los mismos helicópteros, armas y pilotos, sí, contra la gente de la guerra civil, diciendo, bueno, ellos son traficantes de droga. Unen dos variables como si fueran una sola, guerrilla y narcotráfico en una sola variable, y eso es un error, porque la guerrilla, por ejemplo, está en el Putumayo mucho tiempo antes de que el Putumayo empezara a ser sembrado de coca. Única y exclusivamente cobramos el impuesto a quienes compran los productos a los campesinos. Es lo mismo
que el impuesto que cobramos a los importadores o exportadores de muchos otros productos comerciales en Colombia. La guerrilla tiene un proyecto que en los primeros años se podría definir por el esquema clásico marxista de una sociedad sin clases o lo que se llamó la dictadura del proletariado. Hoy día no defienden lo mismo, hoy día están abiertos, digamos, a una agenda de propuestas económicas, políticas y sociales que transformen este modelo de sociedad actual. Colombia es una sociedad en conflicto. En este país, todas las semanas, todos los días, hay paros, huelgas, manifestaciones, bloqueos de carreteras, bloqueos de entradas y salidas de ciudades, bloqueo del transporte. Eso es producto de la situación de crisis y de angustia que vive 22 millones de colombianos que están en el nivel de pobreza. Hay otros 8 millones de colombianos que viven en condiciones de miseria absoluta y eso nos da un total de 30 millones de colombianos de 40 que somos aquí en este país. Una sociedad así tiene que generar inconformidad, descontento, movilizaciones, organización y lucha. Entonces muchos jóvenes que han optado por estar en los movimientos guerrilleros lo han hecho simplemente porque no tienen otra oportunidad y no hay una opción política de fondo en muchos casos, ni hay una formación política. Lamentablemente el país no les ofrece otras posibilidades. En Colombia y en el exterior, una gran controversia rodea a las FARC. Son vistas por algunos como un movimiento de liberación de la mayoría pobre y oprimida de Colombia. Otros las ven como una organización criminal que aterroriza al país. Aunque no es claro cómo la guerrilla se involucra en la producción de cocaína, las FARC dependen económicamente del secuestro y la extorsión para financiarse. Por otro lado, los paramilitares que se les oponen son incluso peor. Ejecutan asesinatos y masacres semanalmente y controlan una gran porción del tráfico de cocaína. El discurso oficial trata de presentar los grupos paramilitares y toda su acción como completamente independiente del Estado, como si fueran un tercer actor dentro del conflicto. Eso yo creo que eso es una falsa imagen de la realidad. Hay muchas conexiones entre los paramilitares y los militares. Casos concretos y documentados de asesinatos de personas inocentes cometidos o a sabiendas de los militares sin que hicieron nada al respecto, o a los cuales simplemente se les volteó la cara. Esto es un acto inmoral. Lo que nosotros señalamos claramente en nuestro informe es la responsabilidad del Estado de fomentar de alguna manera las acciones paramilitares y de no controlar su accionar. Ya han podido realizar atrocidades, masacres, muertes selectivas. Barranca Bermeja, ciudad petrolera situada al norte de Bogotá, se encuentra también en una de las regiones más violentas de Colombia. Después de ser un bastión del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, ha sido tomada por las milicias paramilitares que han asesinado gradualmente a todos los llamados simpatizantes de los rebeldes, con la satisfacción de las Fuerzas Armadas, que son esencialmente sus aliados en este conflicto. Algunos dicen, como les decía, que Barranca Bermeja cambió. Y diría yo, Barranca Bermeja cambió de dueño. Barranca Bermeja cambió de situación. Nadie lo puede negar. No pueden justificar en manera alguna, por un lado, la tranquilidad y por otro lado, las masacres,
las muertes selectivas, los asesinatos de limpieza social, como llaman, y todos estos fenómenos de arbitrariedad que tenemos que rechazar y que tenemos que condenar. En las 2 últimas semanas, 2 personas de nuestro proyecto han sido asesinadas. Una mujer, Amarosa Jamarillo, abogada, fue masacrada, su cuerpo totalmente destruido por los paramilitares. Y la semana pasada, Eduardo Estrada, un campesino, también asesinado por grupos paramilitares. Cerca del 80% de los asesinatos extrajudiciales, el asesinato de gente inocente, son perpetrados por los paramilitares. Aquí existieron incursiones por parte de la autodefensa, pero esas incursiones se hicieron directamente contra las personas que pertenecían a los grupos subversivos. Aquí no se atropelló parte de la población civil, únicamente se metieron con, ellos sabían su programa, tenían su forma de actuar, ellos sabían por qué venían a hacer eso. Los paramilitares están combatiendo los movimientos sociales y políticos. Podría decirse que lo que quieren no es un país sin guerrillas, sino un país sin sindicatos, sin movimientos campesinos, sin organizaciones indígenas, sin organizaciones de derechos humanos, sin partidos políticos de oposición. No tenemos instituciones que nos apoyen. Yo, por ejemplo, no puedo pedir a los militares que me protejan a mí o a los proyectos en los cuales estamos trabajando con la gente en estas zonas, porque yo simplemente no les puedo creer. El ejército en Colombia no se ha convencido que lo más importante es proteger la población civil. El ejército tiene como prioridad la destrucción de la guerrilla, no tiene como prioridad en su mente la protección de la población. Cegados en destruir toda oposición izquierdista en Colombia, los militares y paramilitares no distinguen entre guerrillas y activistas políticos o sociales. Ellos tratan como enemigos a las comunidades que viven en territorios controlados por las guerrillas. Y eso es lo que explica el desplazamiento masivo de poblaciones rurales que buscan refugio en la ciudad. Con 1,5 millones de desplazados, Colombia ocupa hoy el 3er lugar en el mundo en cuanto al número de refugiados internos. El desplazamiento hace parte de una estrategia militar y hace parte también de una estrategia no solamente militar, pero también de otros grupos armados. Los fenómenos responden a intereses militares, a intereses políticos, a intereses económicos. Por lo tanto, dependerá de la zona en cuestión. Barranca Bermeja y el Magdalena Medio no son diferentes del resto del país, donde las instituciones parecen desintegrarse, carcomidas por el ácido del miedo, la corrupción, la intolerancia y el racismo. Aún más que otras comunidades, los afrocolombianos han sufrido la fuerza bruta del terror militar y paramilitar.
ejemplo, en el departamento del Chocó, en su zona norte, hubo algunas comunidades que fueron víctimas de bombardeos por la fuerza pública nacional y a su vez de operaciones conjuntas entre militares y paramilitares, realización de masacres y posteriormente se forzó a nuestra gente a desplazarse de sus territorios. Estamos hablando de un área supremamente estratégica, de las más biodiversas del mundo, y por eso están desplazando a nuestra gente que tiene la propiedad privada colectiva sobre estos territorios. Llegaron aquí exactamente el 10 de junio. Venía un grupo bastante numeroso. Nosotros como comunidad no tuvimos oportunidad de contar uno a uno porque tenemos como criterio no tener diálogos con ningún actor armado irregular. Pero habían muchos representantes de algunas ONG, tanto a nivel nacional como internacional, que los enfrentaron a ellos, y el informe que nos dan es que pasaron aproximadamente 200 hombres mezclados entre paramilitar y militar. Traían distintivo de algunos batallones del Ejército Nacional. A las 11 de la mañana al día siguiente llegaron los paramilitares revueltos con el Ejército, pues el Ejército Nacional, pues tirando bombas al pueblecito y disparos. La gente se regó y hubieron unas mujeres heridas. Y ahí en esa población cogieron a un muchacho. Y ese muchacho lo amarraron, lo desnudaron, lo caparon y lo mataron pedacito por pedacitos. Tiraban los pedacitos a los perros. Ahí la gente del susto, pues, había madres que cogían unos niños que no eran de ellas, porque el susto no deja ver a uno. Había mujeres lavando en el río y se fueron desnudas como pudieron amanecer a las montañas. Eso fue un ataque a la población civil, porque ahí no había guerrilla, aunque ellos dicen que paramilitar es un grupo aparte. Y no es así. Paramilitar es hijo de militar. Los Estados Unidos debería decir a los militares colombianos que no les darán un solo centavo en asistencia militar hasta que se desliguen completamente de cualquier lazo que tengan con los paramilitares. Informes de la ONG Human Rights Watch como del Departamento de Estado muestran claramente la conexión entre los militares y los paramilitares. Ellos reciben inteligencia de los militares colombianos, ayuda, entrenamiento. Están en comunicación directa a través de reuniones en bases militares y teléfonos celulares que han sido registradas. Definitivamente, la relación o el vínculo fuerzas militares, autodefensa, no existen. Eso no ha existido nunca ni va a existir. El 23 de julio del año 2001, el arresto del general Rito Alejo del Río aparece en todas las noticias. Es el oficial de más alto rango del ejército formalmente acusado de complicidad en la violencia paramilitar. El general del Río es solo uno de los muchos oficiales colombianos que han ingresado en la Escuela Militar de las Américas. Empecé a hacer más y más investigaciones de otros graduados de la Escuela de las Américas. Encontré que, algunos de los peores violadores de derechos humanos en Centroamérica, en Panamá, en Colombia, eran graduados de esta escuela. La Escuela de las Américas fue fundada por Washington en 1946 al principio de la Guerra Fría. Establecida en Panamá, luego trasladada a Fort Benning en Georgia, se le ha cambiado su nombre recientemente por el de Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental, con el ánimo de eludir la presión pública y un intento del Congreso de cerrarla. La Escuela de las Américas ha entrenado a más de 60,000 oficiales de toda Latinoamérica con una misión muy clara y distinta de las otras escuelas militares tradicionales. Kennedy cambió la misión de los militares latinoamericanos de defensa del hemisferio, que venía siendo desde la Segunda Guerra Mundial, a seguridad interna, que significa guerra contra la propia población.
Así se armó y entrenó a las fuerzas militares de Latinoamérica para ejecutar esta guerra. Esto desencadenó en una ola represiva a través del continente, al mismo tiempo que dictaduras militares se tomaron el poder con el apoyo de los Estados Unidos. Esta campaña contrainsurgente, esta estrategia de bajo conflicto, ha sido utilizada por atemorizar a la población civil, para hacer que todos tengan miedo de tener algo que ver con las guerrillas. Kennedy envió una misión de fuerzas especiales para asesorar a los colombianos en cómo manejar sus problemas internos. Su consejo fue el de acudir al terror paramilitar contra los proponentes comunistas conocidos, cualquiera que es independiente, sean estos sacerdotes, campesinos de organizaciones, militantes de derechos humanos, líderes laborales. Eso es lo que significa comunista. Los proponentes comunistas conocidos tienen que estar sujetos al terror paramilitar. Siempre hay intereses económicos directamente relacionados con estas acciones militares y paramilitares en contra de la población civil. Es así como vemos que las más intensas masacres ocurren en zonas donde hay intereses económicos claves en juego. Pienso que parte del plan y parte del interés de los Estados Unidos en Colombia no son realmente los narcóticos. Se trata de tener un gobierno amigable en Colombia, que pueda implementar políticas de libre mercado, que son favorables a los intereses de las multinacionales, en consonancia con la idea de extender NAFTA en el resto de Latinoamérica, y esto obviamente no es posible en un país que se encuentra en medio de una guerra contra la guerrilla. Pensamos que el Trato de Libre Comercio de las Américas es un factor importante de desarrollo. Queremos preservar el status quo para poder comprar y vender, obtener ganancias y abrir nuevos mercados. Por lo tanto, tiene sentido que el tratado vaya de la mano con el incremento de asistencia militar. Creemos que ligando a Colombia con los otros países de la región andina, en un manejo hemisférico que reduzca las barreras y obstáculos arancelarios para el comercio, Colombia, como el resto de la región, puede beneficiarse económicamente a través del comercio. El Acuerdo de Libre Comercio de las Américas es el intento más reciente de los Estados Unidos de eliminar barreras comerciales, así como reglamentos de mano de obra y para la protección del medio ambiente. Desde el tiempo de la United Fruit Company, la asesoría militar ha jugado un rol importante en consolidar dictaduras más amigables a las multinacionales que a su propia población. Hoy ya no es la fruta la primera preocupación cuando las reservas de petróleo del mundo están siendo consumidas. Mientras los Estados Unidos prefieren reservar su propio petróleo en caso de un conflicto mundial, también ha buscado reducir su dependencia del petróleo del lejano oriente. Resulta que Venezuela se ha convertido en el segundo proveedor de petróleo para los Estados Unidos, pero Colombia promete algo similar, con la garantía de un gobierno amigable en tanto que las guerrillas no consigan el poder. Colombia pasó en la década anterior de producir cerca de 100.000 barriles de petróleo diario. Es el séptimo proveedor de petróleo de los Estados Unidos en este momento. Para darle una idea, Libia está produciendo 1.600.000 barriles de petróleo diario. Colombia ya está en 900.000 barriles de petróleo diario, y de una manera muy silenciosa y de una manera bastante favorable para las empresas extranjeras, porque en Colombia se pasó de tener una negociación de producción de 50-50 a tener una negociación de producción de
75 en favor de la empresa transnacional y solo 25 en favor del gobierno colombiano. Así, compañías como Occidental, que tienen grandes intereses petroleros en Colombia, ven esto como una extensión de sus intereses, obviamente. Si ellos pudieran, pues, pacificar a los grupos guerrilleros o transformarlos en elementos políticos menos amenazadores, pues esto favorecería su capacidad de invertir allí y sería más fácil hacer a Colombia parte de este tipo de zona de libre mercado de las Américas. Las funciones se están realizando principalmente en zonas donde hay guerrilla, aunque paramilitares están igualmente envueltos, sino más en el tráfico de drogas. Por lo tanto, esto nos lleva a muchos de nosotros a decir que esta política tiene mucho más que ver con contrainsurgencia que con contranarcóticos. Entonces mire usted que tan pronto se da esta coincidencia, el aumento de la producción de petróleo en Colombia, aumenta también la presencia militar de los Estados Unidos en el país, con una ayuda de 1.3 billones, aduciendo lucha antinarcóticos, pero que realmente nosotros sabemos que se focaliza en las áreas donde precisamente hay mayores intereses en el petróleo. La razón es que los recursos del mundo tienen que estar bajo el control de los Estados Unidos. Es lo que George Kennan dijo hace 50 años. Tenemos que proteger nuestros recursos. El hecho de que estos recursos se encuentran en otros países es un accidente. Muchas intervenciones militares de los Estados Unidos en el mundo parecen seguir la premisa de George Kennan de proteger nuestros recursos. Se trata de asegurar territorios y recursos naturales, incluso con aliados bastante cuestionables. En Vietnam, por ejemplo, cuando los franceses son derrotados en 1954, la inteligencia militar de los Estados Unidos mantiene la llamada conexión francesa, que permitía a las tribus Hmong anticomunistas exportar su opio para financiar su guerra contra el Vietnam. En Laos, en los años 60, los capos de la Guerra de las Tribus, en alianza con la CIA, abren un complejo de varias refinerías de heroína que empezó a exportar heroína a Vietnam del Sur, en donde el 34% de las fuerzas combatientes norteamericanas en 1971 eran usuarios regulares de heroína, de acuerdo con una fuente de la Casa Blanca. El mismo fenómeno resurge en Afganistán en 1980, cuando la CIA recluta jefes militares del opio pakistaníes y afganos contra los invasores soviéticos. La misma alianza es resucitada contra el Talibán en 2001. Los cultivos de opio erradicados por los talibanes están reintroducidos a una escala mayor que antes por los nuevos aliados de los Estados Unidos, la Alianza del Norte. Su heroína ahora inunda el mundo, mientras que los aviones norteamericanos sobrevuelan diariamente sus gigantescos cultivos de opio. Durante la operación de los Contras, estos habrían usado el tráfico de cocaína para recoger fondos para financiar sus operaciones. El mismo esquema parece repetirse en Colombia, donde vamos a trabajar, por lo menos indirectamente, a través de los militares, con las llamadas milicias que están directamente conectadas con los capos del tráfico de drogas. Lo que pasa en Colombia es que hay tanta gente envuelta en el cultivo, la distribución, el tráfico de plantas y drogas, que es muy difícil decir quién es qué. Es decir, esto no es un asunto solamente de un lado que está envuelto en el negocio de la droga, mientras otros no lo están. Esto es endémico en el país. Se necesita saber que en Colombia toda la violencia y la corrupción es financiada por los traficantes de droga. Y el sistema más tradicional, el más corrupto sistema político, es también financiado por ellos. El problema es que le estamos dando billones de dólares de asistencia de los Estados Unidos a un gobierno colombiano corrupto.
Mientras la asistencia militar bajo el Plan Colombia sigue llenando las arcas de un gobierno colombiano corrupto. Unos 400.000 millones de narcodólares en efectivo siguen moviéndose libremente cada año dentro de las grandes instituciones financieras, sin que nadie, por supuesto, se dé cuenta de nada. Y en lo que toca al lavado de dinero, hace 20 años, George Bush era vicepresidente. Él estaba a cargo del asunto de las drogas. En Florida, los jueces federales descubrieron que había una enorme circulación de dinero que llegaba a los bancos del estado. Todos sabían de dónde venía. Empezaron una investigación y Bush intervino para frenarla. Este fue el último esfuerzo de rastrear al narcodinero en los Estados Unidos. Lo que yo diría es que, pues, los gobiernos, sí, trabajan juntos de cerca y, bueno, y sus autoridades investigadoras creo que miran muy de cerca juntos para tratar de manejar el problema del lavado de dinero. De manera repetida, el Congreso americano falló en pasar leyes contra el lavado de dinero. Es demasiado el dinero que entra a los bancos y en el sistema económico como resultado del tráfico de drogas y de muchos otros crímenes también. Nadie conoce los detalles del negocio de la droga porque es ilícito. La OCDE hizo un estudio en el cual estimaron que la mitad del dinero del narcotráfico pasa a través de los bancos norteamericanos. El informe que fue hecho en 1997-98 para la Gran Conferencia de Narcóticos en la Asamblea General de las Naciones Unidas concluye que, a nivel global, el tráfico de drogas ilícitas representa el 8% de todos los intercambios comerciales. El tráfico de narcóticos es más grande que el intercambio de textiles, que es uno de los 3 artículos de primera necesidad: textiles, comida y vivienda. Bueno, el tráfico de drogas ilícitas como negocio internacional es más grande que uno de esos 3 artículos de primera necesidad al ser humano. Así, cualquier intento de aplicar instrumentos crudos de represión o vigilancia, legales o militares, en contra del negocio internacional de drogas es simplemente irracional. El Congreso puede revocar muchas leyes, pero la ley de oferta y demanda no es una de ellas. Hay una demanda enorme para la droga en los Estados Unidos. Lo que no hacemos es proporcionar recursos para programas de prevención y tratamiento. En los Estados Unidos no hay bastante dinero para el tratamiento. Muchas veces, un adicto que quiere tratamiento es rechazado. Le dicen, regrese en unos meses, no tenemos suficiente dinero. Pero siempre hay bastante dinero para echarle en la cárcel. Eso muestra las prioridades de nuestra sociedad. El presidente Andrés Pastrana, después de haber recibido una gran parte del paquete militar Plan Colombia, terminó abruptamente las negociaciones con las FARC. Luego, el gobierno Bush cambió oficialmente su prioridad en Colombia, de lucha contra narcóticos a lucha contra insurgencia, convenientemente traducida como antiterrorismo. La cortina de humo de la guerra antidrogas se disipa. El Plan Colombia ahora sirve su verdadero objetivo. Si no reducimos la demanda por la droga en el mundo, alguien va a sembrarla. Mientras haya un mercado, mientras se puede ganar tanto dinero, el negocio continuará y continuará.